¿Cómo habla Jesús en tu escuela? ¿Cómo hablará Jesús en la tiendita de la esquina o en la gran empresa al otro lado de la ciudad? Cuando hablas acerca de Jesús, Jesús habla a través de ti. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Hoy continuamos con un mensaje que comenzamos en el último episodio. Nos encontramos en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro y ahora llegamos a un pasaje que es un poco difícil. Cristo predicando a los espíritus encarcelados que desobedecieron en la época de Noé. ¿Qué significa eso? Muchas personas han quedado confundidas por este texto porque es uno de los más difíciles del Nuevo Testamento. No es fácil de entender, pero entre más lo estudio, más maravilloso me parece. Estoy convencido que cuando Noé habló a la gente desobediente de su generación, Cristo estaba en realidad hablando a través de él en ese preciso momento. Y piensa en el principio que establece, porque con eso iniciamos el programa. Cuando hablas hoy acerca de Jesús, Jesucristo está hablando a través de ti. Para mí, eso es absolutamente inspirador y estoy convencido de que es el significado y la aplicación correcta de uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. Muy bien, con una introducción así, podemos entrar de lleno en el tema. Así que, como dijo Colin, nos encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, y dando inicio al mensaje Nueva Confianza. Con ustedes, el pastor Colin. Miremos juntos lo que Pedro dice en el capítulo 3, versículo 18, porque nos lleva de nuevo al centro de nuestra fe, hablando sobre la muerte de Jesús. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Luego dice en el versículo 19, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. ¿Y qué es lo que eso significa? Algunas personas piensan que después de que Jesús murió y antes de que resucitara, descendió al infierno y predicó el evangelio a las personas que habían muerto en tiempos del Antiguo Testamento. Si eso fuera cierto, eso significaría que al menos algunas personas tuvieron una segunda oportunidad de ser salvas después de haber muerto. Esto es muy importante, porque hay un número creciente de teólogos hoy en día que enseñan que algunas personas pueden tener la oportunidad de decidir por Cristo después de la muerte, y que algunos, quién sabe, quizás muchos, puedan ser trasladados más allá de la muerte, del infierno al cielo. Y cuando los teólogos discuten sobre esto, a menudo utilizan este pasaje de Primera de Pedro como su argumento. Esto es lo que dicen. Si Jesús fue y predicó el evangelio en el infierno, ¿por qué no deberíamos creer que incluso en el infierno habrá otras oportunidades para que las personas se salven? Entonces dicen que aquellos que no recibieron a Cristo en esta vida tendrán otra oportunidad para recibirlo después de la muerte. Y no perdería tu tiempo con este asunto si no fuera por el hecho de que si esto fuera cierto, deberíamos traer de regreso a casa a nuestros misioneros. Porque tenemos personas que están poniendo sus vidas en peligro a diario, personas que hemos enviado a otros lugares y que están arriesgando sus vidas en el Medio Oriente, en Indonesia y en otras partes del mundo, para poder llevar el mensaje de salvación de Jesucristo a otras personas que se resisten a creerlo. Y honestamente, si esas personas tuvieran otra oportunidad después de la muerte, realmente no habría necesidad de hacer nada de esto. Esta idea de que Jesús hizo un viaje incorpóreo al infierno entre su muerte y su resurrección para predicar a las personas que habían muerto en tiempos pasados tiene muchos agujeros. Déjame mencionarte solo 3. Primero, observa que Pedro nunca dice que Jesús descendió al infierno. Mira bien el pasaje y no encontrarás la palabra infierno en ningún lado. No hay ninguna referencia al infierno en Primera de Pedro 3, y eso debería ponernos a pensar. Segundo, si Jesús realmente bajó al infierno para predicar el evangelio, ¿por qué solo predicó a los espíritus que desobedecieron en tiempos de Noé? ¿Qué tenía de especial ese grupo? ¿Por qué no a las personas que fueron condenadas en Sodoma y Gomorra?
¿Por qué no a otros pecadores que desobedecieron en cualquier otro momento de la historia? ¿Por qué solo a las personas de los días de Noé? Tercero, la idea de que algunos tendrían una segunda oportunidad de arrepentirse después de la muerte va en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Dice el autor de los Hebreos que está establecido para cada persona morir y después de eso el juicio. Hay un gran abismo que está fijado en la muerte. Hay oportunidad para responder a la gracia de Dios en la vida, pero no más allá de la muerte. Ahora, aquellos que creen que Jesús predicó en el infierno entre su muerte y su resurrección, a menudo citan la declaración del credo de los apóstoles que dice: Él sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Y en la siguiente línea dice: descendió al infierno. Eso es lo que dice el credo de los apóstoles. La mejor manera de entender el credo de los apóstoles es recordar que Jesús experimentó todas las dimensiones del infierno en la cruz. Durante las 3 horas de oscuridad, Él llevó nuestros pecados. Piensa conmigo en eso. Durante las horas de oscuridad en la cruz, cuando estaba consciente, la ira de Dios fue derramada sobre Él. Fue completamente abandonado por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llevó el peso de nuestra culpa y vergüenza acumuladas en una total oscuridad. Estuvo en agonía, consciente en cuerpo y alma. Eso es el infierno. Y podemos confesar con gozo el credo de los apóstoles. Aunque les interesaría saber que la frase descendió al infierno no se incluyó en el credo de los apóstoles hasta alrededor del año 700 después de Cristo. Pero podemos confesar con gozo el credo de los apóstoles porque Cristo descendió al infierno, experimentó todos sus horrores, probó cada dimensión de su dolor, pero lo hizo desde la cruz. En otras palabras, el descenso al infierno que experimentó Jesús está en 1 de Pedro 3:19. El descenso de Jesús al infierno no fue una visita de predicación incorpórea que tuvo lugar entre su muerte y su resurrección, sino que fue el corazón de su sufrimiento en la cruz. Y al morir, el justo por los injustos, lo hizo para acercarte a ti y a mí, a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Pedro en el versículo 19, cuando habla acerca de Noé? Regresemos al versículo 19 y veamos. Este mismo Jesús está diciendo, aquel Jesús que fue condenado a muerte en el cuerpo y revivido por el Espíritu Santo en su resurrección, este mismo Jesús que murió y resucitó, predicó por medio del Espíritu Santo a través de Noé. Por medio del Espíritu Santo, cuando Noé habló, Jesús habló a través de él. Las personas que se resistieron a la predicación de Noé no escucharon. Es por eso que sus espíritus están en prisión hoy. Pero debemos entender que Jesús les habló durante su vida a través de Noé. Cuando Noé habló, sus palabras fueron como las palabras de Dios para las personas a su alrededor que se resistían a escuchar. Jesús habló a través de él. Esto nos enseña algo maravilloso y poderoso, y es que Pedro nos está recordando que aquellos que escuchan la voz de Jesús no son solo aquellos que vivieron en la época de Jesús, sino que por medio del Espíritu Santo, Jesús, que murió y resucitó en un momento de la historia, también ha hablado a personas de cada generación a través de la historia. El Señor Jesucristo habla en cada época por su Espíritu y lo hace a través de los suyos. Cuando Noé habló la verdad de Dios a personas que se resistían en su generación, Jesús, por medio del Espíritu, habló a través de él, a través de Noé. Ahora, ese principio es de tremendo ánimo, porque lo que dice es simplemente esto. Cuando hablas, cuando hablas acerca de Jesús, Jesús habla a través de ti. Por eso es que creemos en la predicación, pero también es por eso que creemos en dar testimonio. Empieza a pensar en esto y quedarás boquiabierto. ¿Cómo habla Jesús en tu escuela? ¿Cómo hablará Jesús en la tiendita de la esquina? ¿O en la gran empresa que está al otro lado de la ciudad? Cuando hablas acerca de Jesús, Jesús está hablando a través de ti. Entonces,
¿Cómo es que las personas que se resisten al Evangelio en tu ciudad o en una ciudad vecina o en una de nuestras escuelas o en una de nuestras grandes empresas de la ciudad van a llegar a glorificar a Dios algún día? Respuesta: conforme aprendemos a actuar de manera redentora, número 1, a orar eficazmente, número 2, y en tercer lugar, a hablar con valentía en los lugares donde Dios nos ha colocado. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Confianza, el cual forma parte de la serie sobre Primera de Pedro titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Si te has perdido alguno de los mensajes de esta serie, puedes escucharlos en línea o suscribirte a nuestro podcast en nuestro sitio web. Visita abrelabiblia.org y mientras estás allí, te invitamos a explorar los recursos gratuitos que tenemos para hacer crecer tu fe y servir en tu iglesia de mejor manera. Y si algún mensaje o recurso te ha animado a vivir fielmente la vida cristiana, nos encantaría conocer y escuchar tu historia. Puedes hacer clic en el botón Contáctanos para compartir tu historia. Dar testimonio es una excelente manera de alentar al pastor Colin y a todo nuestro equipo. Una vez más, nuestro sitio web es abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje con el pastor Colin. Entonces, ¿cómo es que las personas que se resisten al Evangelio en tu ciudad o en una ciudad vecina o en una de nuestras escuelas o en una de nuestras grandes empresas de la ciudad van a llegar a glorificar a Dios algún día? Respuesta: conforme aprendemos a actuar de manera redentora, número 1, a orar eficazmente, número 2, y en tercer lugar, a hablar con valentía en los lugares donde Dios nos ha colocado. Creo que es maravilloso, habiendo aprendido este principio, que Pedro elige a Noé como su modelo para el testimonio y la proclamación cristiana. Permítanme señalar 3 hechos muy importantes sobre el ministerio de Noé para traernos aliento y una aplicación muy práctica. Noé es el modelo de ministerio aquí porque Noé habló a personas que se resistían a escuchar, y de eso se trata lo que Pedro está comunicando a sus primeros oyentes y lo que necesitamos oír en el ministerio hoy. Si crees que es difícil dar testimonio de Jesús donde Dios te ha colocado, recuerda que Noé tuvo que compartir el Evangelio con la generación más negada al mensaje que jamás haya vivido en toda la historia de la humanidad. Las personas que lo rodeaban, Dios las escribió como personas cuyos pensamientos eran únicamente malvados todo el tiempo. La corrupción y la violencia estaban por doquier en los días de Noé. Esta era una audiencia que realmente se resistía completamente a las bondades de Dios. Y observen el versículo 20 que Noé no vio un número masivo de conversiones. De hecho, al final de toda su vida ministerial, solo 8 personas fueron salvadas. Y a partir de esto quiero extraer una muy oportuna aplicación. No te desanimes por los pequeños resultados. El ministerio entre personas que se resisten al Evangelio no es fácil, pero lo que importa no es el número de personas en tu escuela o en tu oficina a las que lleves a Cristo, sino tu fidelidad a Jesús en el lugar donde Él te ha colocado. Y si Él te coloca en un lugar difícil, aprende de Noé y no te desanimes por los pequeños resultados. En segundo lugar, Noé sabía que se avecinaba el juicio de Dios. Si alguna vez hubo un predicador que supiera que el juicio venía, ese fue Noé, ¿no te parece? Sabemos que en la historia del mundo solo hay 2 ocasiones en que un juicio de Dios recaería sobre todo el planeta. La primera fue en la época de Noé a través del diluvio, y la segunda será cuando Jesucristo regrese con poder y gloria y concluya la historia del mundo tal como la conocemos. Ahora piensen esto, la tarea de declarar la verdad de Dios antes del primer juicio fue encomendada a Noé, y la tarea de declarar la verdad de Dios antes del juicio final nos ha sido encomendada a nosotros. ¡A nosotros! Tú eres Noé, nosotros somos Noé. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado. Así que no subestimes la importancia del mensaje. Y seguramente algunos dirán, ¿realmente importa si digo algo acerca de Jesús en mi escuela o en mi oficina? ¡Claro que importa! Tu ministerio a la luz del inminente juicio de Dios es tan crucial como el ministerio de Noé.
quien construyó el arca, y la gente se reía de él, pero él sabía que el juicio se avecinaba. No subestimes la importancia del mensaje. Somos Noé. En tercer lugar, Noé creyó que Dios lo llevaría de manera segura a un mundo nuevo. En el versículo 20 leemos: cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas del diluvio. ¿Recuerdas la historia? Cuando el arca estuvo lista, Dios le dijo a Noé que entrara. Piensa en lo confundido que debió sentirse Noé cargando el arca con todos esos animales y sin una nube en el cielo. ¿Qué estás haciendo, Noé? Oh, bueno, se acerca un gran juicio de Dios. Dios me ha dicho que construya este arca, así que voy a entrar allí con mi familia. ¿Vendrás tú también? Ojalá te unieras a nosotros. Así que Noé entró en el arca y luego Dios cerró la puerta. Fue un acto de fe para él entrar allí sin que hubiera ni una nube en el cielo. Pero luego llegaron las lluvias. Y no solo lluvia del cielo, sino manantiales de agua brotando de la tierra. Y el barco que había sido construido en el desierto comenzó a elevarse. Y Noé y su familia fueron elevados sobre las aguas. Fueron llevados de manera segura a través del juicio y trasladados a un mundo nuevo. Ahora bien, ese arca es una imagen maravillosa de Jesús. La Biblia describe a los cristianos como personas que están en Jesucristo, tal como Noé estaba en el arca. Así que un cristiano es aquel que está en Jesús. Y así como al estar en el arca, Noé fue elevado a través del juicio y llevado de forma segura a un mundo nuevo, aquellos que están en Jesús por la fe, cuando llegue el juicio final de Dios, serán elevados de forma segura y llevados al nuevo cielo y la nueva tierra, que es la morada de la justicia. Somos salvos porque estamos en Cristo. Y por cierto, esa es la razón por la que Pedro habla sobre el bautismo aquí. Observen el versículo 21, porque el bautismo es la señal de que una persona se identifica completamente con Jesucristo y es la marca de una persona que está en Cristo. Pero fíjense bien, él deja muy claro que no es el acto de ser bautizado lo que te salva. El bautismo es una señal de estar en Cristo, y estar en Cristo te salva, porque según el versículo 22, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Así que si estás en Él, esa es tu seguridad. Pedro dice que no debes tener miedo. No tengan miedo por temor a ellos, como vemos en el versículo 14. ¿Qué es lo que temen? Bueno, para la primera audiencia de Pedro, que vivía en el Imperio Romano, un régimen totalitario, no pasaría mucho tiempo antes de que obligaran a todos a adorar al emperador. Quiero decir, imagínense vivir en un régimen totalitario. Y los cristianos fueron terriblemente perseguidos en los tiempos finales del Imperio Romano. Y Pedro dice, no tengan miedo por temor a ellos. No creo que haya demasiadas personas en un centro comercial esta semana que teman el creciente poder de un régimen totalitario. Probablemente hay unos pocos excéntricos que teman a eso, pero no muchos. Dios os ha dado la maravillosa bendición de la libertad y estamos profundamente agradecidos a Dios por ello. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más temen las personas que se encuentran en un centro comercial hoy día? ¿Qué dirías tú? ¿La violencia? ¿No es cierto? Es la principal causa de miedo. Es lo que teme nuestra cultura. También, por ejemplo, el cáncer, la economía. Pero Pedro dice, no tengan miedo por temor a ellos. Y se lo dice a las personas que viven bajo un régimen totalitario. Entonces, si eso es cierto para ellos, imagina lo que nos está diciendo a nosotros en el día de hoy. Estoy convencido de que esa es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia para el testimonio cristiano hoy en día. No tengan miedo por temor a ellos, porque la marca distintiva de un cristiano es que sabemos que tenemos vida eterna gracias a la resurrección de Cristo de entre los muertos. Él nos ha dado la libertad para vivir, y cuando el mundo incrédulo vea a un grupo de personas viviendo con confianza, se preguntarán, ¿de dónde sacan esa confianza cuando van al hospital para someterse a todos esos exámenes médicos?
¿Cómo es que superan las dificultades que enfrentan? ¿Dónde es que encuentran la paz que tienen cuando todos a su alrededor están preocupados? Pedro dice, no tengan miedo por temor a ellos. Entonces, tu vida despertará preguntas. Las personas que se resisten al mensaje del Evangelio querrán saber por qué. Y cuando eso suceda, prepárate para darles una respuesta. Cuéntales acerca de Jesús y cuando lo hagas, Jesús estará hablando a través de ti. Oremos juntos. Padre, nos abruma que nos hayas dado el ministerio de Noé. Nos sorprende que cuando hablamos de Jesús, Jesús hable a los demás a través de nosotros. Y vemos cuán a menudo vivimos por debajo del estándar del Evangelio, compartiendo el mismo sentimiento de pánico que caracteriza nuestra cultura, como si no conociéramos a un Salvador que nos sostiene eternamente a salvo en sus manos. Y así, Padre, al renovar nuestra determinación de vivir de tal manera que las personas que se resisten a Cristo lleguen a glorificarle algún día, te pedimos que nos ayudes. No solo a ser aquellos que actúan de forma redentora y oran eficazmente, sino aquellos que también hablan con valentía, que no temen, que tomes nuestras palabras y que tomes nuestras vidas para que otros puedan ver la gloria de Jesús. Te pedimos que las buenas nuevas de salvación se comuniquen eficazmente a muchos en este tiempo en el que nos has llamado, en esta ventana de oportunidad hasta que Cristo venga. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Qué principio tan poderoso acabamos de escuchar hoy. Cuando hablas de Jesús, Jesús habla a través de ti. Y no sé tú, pero a mí me ha ministrado y me resulta increíblemente alentador. Si quieres volver a escuchar este mensaje, siempre puedes hacerlo visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org, donde además de reproducirlo, puedes descargar un archivo MP3 de forma gratuita. Este mensaje de hoy nos recuerda la confianza que podemos tener al hablar de Jesucristo. No necesitamos temer lo que ellos temen. Tenemos a un Salvador que vive, que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y quien además está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él estará con nosotros y nos dará palabras mientras buscamos dar testimonio de Él y de su reino. Si Dios ha usado este programa en tu vida, nos encantaría saber de ti. En los últimos meses hemos escuchado a creyentes de todo el mundo hispanohablante, Cuba, Costa Rica, México, por solo nombrar algunos lugares. Ruth de Argentina nos compartió lo siguiente. Comencé a escucharlos después de la serie El Cielo, cómo llegué aquí, y fue realmente hermosa. También disfruto mucho de los podcasts de Una caminata por la historia bíblica. Muchas gracias por todo el esfuerzo que hacen. Son de edificación. Dios les bendiga. En el sitio web abrelabiblia.org puedes hacer clic en la página Contáctanos y compartir tu historia de cómo las enseñanzas del Pastor Colin te han alentado en tu caminar con Jesucristo. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia nos cuestionaremos si realmente estamos dispuestos a hacer lo correcto y pagar el precio por ello.